Hola amigos, hoy hablaremos sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. En la primera posición está la Gran Pirámide de Giza. Es la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. Fue ordenada construir por el faraón de la cuarta dinastía del antiguo Egipto, Keops. El arquitecto de dicha obra fue Niunu. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 a.C., siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras de El Cairo, en Egipto. Fue construida con unos 2.300.000 bloques de piedra, cuyo peso medio es de 2,5 toneladas por bloque, aunque algunos de ellos llegan a pesar hasta 60 toneladas. Originalmente estaba recubierta por unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca, pulidos, de varias toneladas cada uno. En la segunda posición están los jardines colgantes de Babilonia. No colgaban realmente en el sentido de estar suspendidos por cables o cuerdas. El nombre proviene de una traducción correcta de la palabra griega cremastos o del término en latín pensilis, que no significa precisamente colgar pero sí sobresalir, como en el caso de una terraza o de un balcón. Este consta de terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras, que descansan sobre pilares cúbicos. Estas son ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto. Cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad en el siglo IV a.C., los jardines ya estaban parcialmente en ruinas y totalmente abandonados. Finalmente los jardines fueron destruidos por el rey Evenero en el año 125 a.C. En la tercera posición está el templo de Artemisa. Fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. De grandes dimensiones y hermosa arquitectura, es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo estaba compuesto por numerosos edificios, que los arqueólogos denominaron con letras sucesivas. El edificio más antiguo e importante era el del templo de Artemisa. Fue destruido por un incendio, provocado por un hombre llamado Heróstrato, en el año 356 a.C. En la cuarta posición está la estatua de Zeus en Olimpia. Fue una escultura crisoelefantina elaborada por el famoso escultor clásico Fidias sobre el 436 a.C. en lo que actualmente se conoce como Olimpia, Grecia, y forma parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo construido para albergarla. De acuerdo con una fuente contemporánea, medía aproximadamente 12 metros de alto. Zeus fue esculpido en marfil o modelado, pues en la realización el marfil se remojaba en un líquido que lo hacía más maleable, y los detalles dorados eran de oro macizo. En la mano derecha sostenía un aniqué y en la izquierda el cetro rematado por un águila. El manto estaba adornado de lirios y las sandalias eran de oro. El trono era en sí mismo una obra de arte, hecho a base de marfil, ébano, oro y piedras preciosas. El respaldo, los brazos, los pies y los travesaños entre ellas iban labrados y decorados con relieves posteriormente copiados y reproducidos por separado, como en el caso de la escultura Atenea Partenos. Especial repercusión tuvo el relieve con la matanza de los hijos de Níobe, esculpido en el travesaño de las patas delanteras del trono. Las únicas reproducciones conocidas del Zeus de Olimpia nos las dan las monedas, más bien medallas conmemorativas, acuñadas en Elis en época de Adriano, en una de cuyas caras aparece Zeus en su trono y en la otra el detalle de la cabeza. En el año 450 después de Cristo la estatua fue trasladada a un palacio en Constantinopla, donde solo duró hasta el año 462 después de Cristo, ya que fue destruida por un incendio junto con el palacio. En la quinta
posición está el mausoleo de Halicarnaso. Medía aproximadamente 45 metros de altura. Fue una tumba construida entre el año 353 y el 350 a.C. en Halicarnaso, actualmente Bodrum, Turquía, para Mausolo, un sátrapa en el Imperio Persa. La estructura fue comisionada por su esposa y hermana, Artemisia II de Caria, al arquitecto griego Sátiro de Paros y Teteo. Cada una de las 4 plantas estaba adornada con relieves escultóricos creados por cada uno de los escultores griegos Leocares, Priaxis, Escolpas de Paros y Timoteo. El mausoleo soportó las invasiones y la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes, pero, finalmente, fue destruido por un terremoto en el año 1404. En 1522 los caballeros de San Juan utilizaron los restos para la reparación del castillo de San Pedro de Halicarnaso. Por entonces se encontraron una serie de túneles debajo de la construcción que llevaban a los sarcófagos de los difuntos reyes. La tumba fue saqueada por ladrones y hoy ya no quedan restos de ella. En la sexta posición está el Coloso de Rodas. Era una gran estatua del dios griego Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas, Grecia, en 292 a.C. y destruida por un terremoto en 226 a.C. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro, representaba al dios griego del sol, Helios. Según Plinio el Viejo, medía unos 32 metros. 66 años después de su construcción, en el año 226 a.C. un terremoto derribó la colosal obra. Los habitantes de Rodas decidieron dejarla acostada en el mismo lugar, pues un oráculo aseguró que el derribo de la estatua fue voluntad de los dioses. Y así quedaron los restos de la estatua durante 900 años aproximadamente, hasta que en el año 654 después de Cristo, los musulmanes se apoderaron del bronce de la estatua como botín en una de sus incursiones. En la séptima posición está el Faro de Alejandría. Fue una torre construida en el siglo III a.C. Entre los años 285 y 247 a.C. en la isla de Faro en Alejandría, Egipto, para servir como punto de referencia del puerto y como faro. Con una altura estimada entre 115 y 150 metros. Fue una de las estructuras hechas por el hombre más altas durante muchos siglos, y fue identificada como una de las 7 maravillas del mundo por Antípatro de Sidón. Sería derribado por los efectos de un terremoto a principios del siglo XIV. Los restos desaparecieron en 1480 cuando el sultán de Egipto Qaid Bey empleó los bloques pétreos de las ruinas para construir un fuerte. En la actualidad existe un proyecto de reconstrucción del faro, estimado en $40 millones, propulsado por varios países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia y Grecia, que están dispuestos a incluir el faro en el ambicioso proyecto Medistone, concebido para recrear y conservar los monumentos arquitectónicos de la época ptolomea. Bien amigos, espero les haya gustado este vídeo y por favor no olviden suscribirse a mi canal. Adiós.